hemos invitado al doctor Luis Ayrala Zunino, que es un conocido neurocirujano, para explicarnos cuáles son justamente esas situaciones críticas a las que se expone una persona que voluntaria o involuntariamente esté involucrada en este reto de los rompecráneos. ¿Qué le puede pasar a un adolescente, hombre, mujer, que caiga, que se golpee, qué sé yo, la columna, la cabeza? ¿Qué le puede La base pasar? craneal. Así es. Bueno, buenos días. Antes que nada, muchas gracias. Bueno, el escenario que implica un golpe directo en la parte posterior del cerebro en un individuo depende fundamentalmente de dos cosas, ¿no? La primera, la distancia, y segundo, la velocidad. Cumplidas estos dos indicadores, seguramente el impacto de la parte posterior del cerebro o del cráneo ante el pavimento, estamos hablando de que es el sitio donde el cráneo tiene menor densidad. O sea, el cráneo tiene una densidad desde la oreja hacia el ojo y tiene otra densidad distinta desde la oreja hacia la nuca. Ya. Con lo cual, según lo que he visto en las imágenes, el impacto es en la parte posterior. Ahí estamos viendo, por ejemplo. Exactamente. En esas tomas vimos algo Yo así. lo veo. Entonces, eso es en Bolivia, por si acaso. Ya. Ya. Esa parte posterior es algunos centímetros menos gruesa, llamemos así, que la parte anterior. Ya. Con lo cual el impacto es de lleno a un sitio casi donde termina el cerebro y empieza otra estructura quizás tan o más noble que el cerebro, que se llama el cerebelo, ¿ya? Donde evidentemente el espacio es más pequeño y el órgano, en este caso el cerebelo, tiene menos espacio para inflamarse, con lo cual los síntomas son casi que de inmediato. La primera manifestación puede ser un coágulo en la cabeza, Ya. pero si no hay coágulo también se puede hinchar sin coágulo. Y los dos son tan peligrosos como... ¿Qué más? Pérdida de memoria. Bueno, el tema fundamentalmente viene dado porque muchas veces los golpes en la cabeza a este nivel tienen o hay un espacio que se llama intervalo lúcido. Eso se describe en todos los textos de neurocirugía. O sea, aparentemente hacen el llamado juego ¿ya? Y luego aparentemente no ha pasado nada. Claro, claro. ¿Ya? Hasta luego de unas 6, 8 horas que empiezan a haber ya síntomas evidentemente contundentes que llevan casi sin duda a la muerte de una persona. Este intervalo lúcido fundamentalmente es así. Es un intervalo en que la persona aparentemente... Parece que no le ha pasado nada. Que no le ha pasado absolutamente nada y como se dice habitualmente, el mal está por dentro. ¿Ya? El mal está por dentro porque el intervalo lúcido es cuando se fractura, llamemos así, cuando se lacera una pequeña vena y va gota a gota hasta que se hace un gran coágulo y obviamente... Tiene una suerte de efecto retroactivo, digo. Así es. Retardado. Entonces, ese es el típico paciente que se acuesta a dormir y nunca se levanta. ¿No? O sea, estaba bien. No, sí, esto fue por la mañana, vino bien de la casa, vino bien del colegio, se acostó a dormir a las 6 de la tarde y nunca más se despertó. Es por eso entonces que a veces dicen que cuando una persona se golpea la cabeza hay que tratar de evitar de que se duerma. Es una creencia que no está del todo alejada. Así es, porque casualmente para evitar el intervalo lúcido. Claro. O sea, el que se cree que está bien se acuesta a dormir y no se despierta. Ese intervalo puede ser, que dice usted, hasta 8 horas más o menos. 6 a 8 horas. Y es importante tal vez la recomendación de si ha sufrido un golpe en la cabeza, no solamente con esta práctica ahora en los jóvenes, sino tal vez por un accidente o alguna situación casual, recurrir inmediatamente, no sé, hacerse alguna tomografía, radiografía, o en qué momento se lo recomienda, doctor. A ver, tradicionalmente los protocolos de neurocirugía señalan que un enfermo, o sea, que la situación real de un paciente luego de un golpe es a la 4ª hora. O sea, hacer una tomografía, a no ser que haya síntomas muy evidentes, ¿no? Hay un sangrado, el paciente está en coma, pero si uno se da un golpe fuerte, ¿ya? Y queda bien, la expectativa se cumple a la 4ª hora. Ese es el momento en que habría que hacer una tomografía, porque hacerla antes se corre un gran peligro de que no salga nada, claro. Y uno cree que no hay nada. Acuérdense que uno ve enfermos, no ve fotos. Correcto. Claro. Oiga, doctor, una de las cosas que sí nos interesa a todos saber es toda la lista de riesgos que existen como consecuencia de un desafío como este tan estúpido.
¿Qué nomás puede pasar cuando una persona es lanzada al suelo de esa manera? Entiendo. Porcentualmente, eso es un impacto desde esa altura, o sea, que es la altura corporal, ya a la velocidad, porque si usted, los que son aficionados a las artes marciales saben que cuando se desequilibra una pierna, la fuerza aumenta. O sea, una cosa es que yo me tropiece y me caiga. Otra cosa es que yo induzca la caída a alguien porque cae con más fuerza. Entonces, estamos hablando de un impacto que tranquilamente pasa a los 30, 40 kilómetros de velocidad hacia el suelo. ¿Pero qué tipo de lesiones nomás puede producir? ¿En la espalda, en la cabeza? No, a la cabeza y ya voy, si tengo tiempo, un momento más. Sí, tiene tiempo. A una velocidad de 30, 40 kilómetros, ya de cada 100 pacientes, 70 se complican. Esos son los... O sea, es un porcentaje altísimo. 68-70% de un golpe a ese nivel puede tener consecuencias incluso funestas. En cuanto a lo otro, debajo del cerebelo queda la columna cervical. O sea, claro, ahí está, cervical, sí. ahí está lo que se llama típicamente el desnuque. O sea, el paciente cae y hace un mecanismo de flexo-extensión. Primero primero flexiona el cuello y luego extiende la cabeza. Claro. Con lo cual se luxa la cervical y obviamente queda cuadripléjico. Ese es un riesgo gravísimo, ¿no? Pero claro, o sea, son las dos cosas. O sea, no solo es la cabeza, porque puede ser que tenga suerte en la cabeza, pero quizás no corra con la misma suerte en la nuca. Ahora, poniéndome a manera de ejemplo, ¿no? Hay personas que tienen a lo mejor un extraordinario reflejo, ¿no? Y por reflejo alcanzan a levantar la cabeza, pero la columna vertebral también puede sufrir alguna lesión. La columna baja. Ajá. O sea, obviamente. Lo que pasa es que ya la caída ya va perdiendo velocidad. Cuando el individuo cae de su altura corporal, tiende a caer primero, ¿ya? O sea, lo que primero se mueve es la parte superior del cuerpo, ¿ya? Entonces va perdiendo velocidad y obviamente el impacto en la parte baja de la columna es más leve. Aún así, en una persona que no tenga una contextura adecuada o que tenga una lesión persistente, puede haber un desplazamiento de la vértebra. Pero fundamentalmente el área donde se produce es en la parte posterior y en la nuca. O sea, ahí es lo que se llama, lo que nuestro pueblo comúnmente dice, se desnucó. Claro. Se mueve la vértebra, no hace falta que se quiebre, sino con que se luxe. Ya. Es suficiente para que... Y esa luxación no provoca la muerte, ¿no? Hay pero que mejor a veces es morirse, ¿no? Claro, porque queda cuadripléjico. Claro, queda cuadripléjico. Una lesión a ese nivel, o sea, a una vértebra muy alta, como estamos hablando, equivale no a silla de ruedas, equivale a un ventilador, porque no pueden respirar y no se pueden mover, solo quedan alertas. Claro, gravísimo. Bueno, debemos hacer conciencia de lo grave que es esto y ojalá no vuelva a ocurrir un caso más, pero si vuelve a pasar, ¿qué debe hacer si está en el colegio, las autoridades? ¿Qué deben hacer de inmediato para...? O sea, primero, en todas las partes del mundo siempre incluso en países del primer mundo, la movilización de una persona de estas es complicado. Es complicado. Porque normalmente cuando ya hay problemas, y sobre todo si son de la columna, hay que saberlos movilizar, porque a veces la buena intención... En principio no hay que moverlo. En principio no hay que moverlos, o moverlos con alguien que tenga conocimientos elementales de paramedicina. Pero a veces no hay. Entonces lo ideal es dejarlos hasta que venga alguien. Pero claro, si a eso se le suma un golpe en la cabeza que deja a un paciente en coma, ahí uno tiene que jugársela y trasladarlo inmediatamente a un centro de primer nivel. Es que ese es el problema. A veces es preferible demorarse un poco más. Pero llevarlo a un centro especializado. O a ir a un dispensario, ¿ya? O a un área hospitalaria que no cuente con un servicio de neurocirugía. Claro. Porque estas son lesiones evidentemente neuroquirúrgicas. ¿Y cómo es que se llama ese espacio en que el paciente no siente nada? Intervalo lúcido. Ya, y que puede ser que en el dispensario el chico esté con bien, el intervalo lúcido, no pasó nada, vaya nomás, vaya a jugar fútbol, está bien, vayas a comer un caldo de salchicha, está perfecto. Pero, no está perfecto. Pero eso, el problema es cuando se hacen las tomografías demasiado pronto. Claro. O sea, estadísticamente en los servicios de neurocirugías en el mundo, aproximadamente eso pasa 2 o 3 veces al año. Los llamados intervalos lúcidos. Pacientes que fueron a una emergencia por la mañana y regresaron muertos de noche. Claro. O sea, recibieron atención médica, se cumplieron todos los protocolos habidos y por haber, pero claro, hay falta muchas veces. Acordémonos que las personas que hacen emergencia son médicos jóvenes. Correcto. ¿Ya? Y todos fuimos jóvenes en su momento. Entonces,
nosotros cuando empezamos a ser neurocirujanos, las primeras guardias se llaman, son en emergencia y uno lo que más ve son estos golpes en la cabeza, golpes desde muy leves hasta muy severos. Y en estos casos hay que llamar a un especialista. Siempre. Eso es lo que debería pasar. A ver, el trauma craneoencefálico debe ser vigilado o debe ser atendido por un neurocirujano. Claro, pero en una emergencia llega el joven con el problema. Obviamente que van a llamar a un neurocirujano. Tienen que llamarlo, de Obviamente. hecho. Ahora, doctor, no necesariamente con este caso de los rompecráneos y eso, pero cuando alguien podría tener aquello que podría ser considerado una muerte súbita sin una aparente razón, Ya. necesariamente es tiene que haber tenido como antecedente un golpe. Le pregunto porque conocí de un caso hace muchos años de un muchacho joven de unos 20 años que aparentemente estaba muy bien y no recuerdo que en esa época haya habido los famosos rompecráneos. Y me entero cuando veo al padre a los meses y me dice, le digo, ¿cómo está su hijo? Y era su único hijo. Me dice, falleció. Y le digo, ¿cómo así? No lo sé. Llegó una tarde de sus estudios, se acostó a las 6 o 7 de la noche y como no despertaba, lo fuimos a ver y estaba muerto. Y nunca ni siquiera manifestó que haya tenido un golpe, ni mucho menos. No, o sea, los golpes en las personas, llamemos jóvenes, sí, se ven a las primeras 6 horas. Ya. No hay consecuencias de golpe luego de las 6 o 8 horas. Y en las personas que pasan los 60 años ya puede haber lo que se llama el coágulo tardío, que se ve al mes. Por eso en una persona mayor, ya que se da un golpe en la cabeza, siempre es bueno hacer una tomografía al mes, porque son coágulos silentes, van poco a poco hasta que dan el problema. ¿Y genético también puede ser? ¿Cuál? Los coágulos de sangre en el cerebro. O sea, hay coágulos que no son por golpe. Obviamente, los aneurismas, las malformaciones arteriovenosas. Y que pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Y se pueden reventar en cualquier momento. ¿Y cuán importante es lo que dijo el doctor sobre el momento en que hay que hacer las imágenes? Porque si no pasan a hacer fotos inútiles. Exactamente, o sea, ese es un problema y muchas veces uno como médico y médico de un hospital se ve forzado, ya, apúrate, dale el alta. Ya tiene la tomografía, dale el alta. Y no es así. O sea, el estado, llamemos así, definitivo de un paciente que se da un golpe en la cabeza es a las 6 horas. Correcto. Bueno, Sí, muy interesante. Y por supuesto, coincidiremos, doctor, que es un juego salvaje, ¿no? Es algo que no tiene nombre. Es algo que no tiene nombre porque eso se pasa ya de cualquier situación de normalidad. Porque entendamos que se está jugando dos escenarios vitales para el ser humano: la cabeza y la columna. O sea, ustedes se imaginan la gente que está cuadriplégica, que no es por golpe, cómo sufre. O usted se imagina a alguien que sale de su casa sin ningún problema y por una mala broma lo dejan cuadripléjico. Ese es un riesgo gravísimo. Yo creo que, y perdón, antes del cierre, no. yo creo que en este tipo de desafíos, por llamar así, que he visto y en base a mi experiencia como neurocirujano, yo creo que más en juego está la columna que la cabeza. ¿Ya? Porque el ser humano, al caerse, más o menos hace lo que dice Jimmy. Instintivamente. O sea, instintivamente se protege la cabeza, pero la columna no se la puede proteger. Entonces está sujeto a que se mueva la vértebra, o sea, lo que se llama luxación. Vea usted lo grave que es esto. Bueno, gracias al doctor Luis Jairala Zunino, neurocirujano, que nos ha explicado con claridad meridiana los riesgos que hay para la salud de las personas por este famoso reto viral del rompecráneos.